Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos aquí un jueves más para responder a todas vuestras preguntas, como cada jueves a la misma hora. Y bueno, ya parece que esto cada vez se va acercando más al final, ¿no? Sí, El desconfinamiento progresivo. En breve ya podremos volver a la asociación, a dar clases presenciales también. que os recordamos, estamos en la calle Alcalá 118, ¿verdad? Si os Ujú, queréis visitar o para nuestras clases, ujú. pues ahí estamos. Sí, además, dentro de poco, bueno, cuando se pueda, ¿no? Volveremos a nuestros encuentros de los viernes, Ujú. eh, que para los que no lo sepáis, hasta que pasó todo esto, bueno, solíamos quedar un viernes al mes para hacer un encuentro grafológico literario. Y bueno, pues durante unas 2 horas nos reunimos para hablar sobre algún escritor, hablar sobre su obra, sobre su escritura, su vida. Y bueno, eran encuentros bastante interesantes, la Sí, verdad. Entonces, bueno, sí que se echan de menos estos encuentros. volverá, volverá. Sí. Bueno, recordaros también que seguimos con la promoción online de matrícula gratis, sobre todo, bueno, hasta que pase todo esto, la mantendremos. Bueno, recordaros que todos nuestros cursos, pues es lo que os habíamos comentado, ¿no? Tanto grafología en todos los niveles, como pericia caligráfica, técnicas proyectivas gráficas, ¿vale? Que todo esto sigue vigente por ahora hasta que os digamos lo contrario. Seguimos haciendo las clases online de la misma manera. Os vamos a ir comentando las preguntas que hemos ido recibiendo. Teníamos del vídeo anterior la de Josefina Motis Curroy, que nos decía: algunas veces se escucha que no es lo mismo grafología que psicología de la escritura. Si la grafología es el estudio de la personalidad, ¿qué diferencia hay entre estos conceptos? Bueno, la verdad es que yo he tenido que estar un rato pensando, porque es verdad que en muchos sitios aparece como lo mismo, o sea, como que se utiliza indistintamente tanto grafología como psicología de la escritura. Entonces, la verdad es que digo, bueno, no sé exactamente, pero luego pensando digo, bueno, si la grafología es el estudio del carácter y la psicología de una persona a través de los rasgos de su escritura, dicho, la psicología de la escritura tiene que ser más la parte de la escritura como tal vista desde la psicología, no tanto para detectar rasgos psicológicos de personalidad, carácter y demás, sino por el propio acto escritural. O sea, sería como la parte de la psicología encargada de analizar la escritura de un sujeto, o de en este caso, pues desde todo el desarrollo evolutivo del niño, detectar cuando hay algún trastorno o alguna alteración de la escritura, ir reeducando esa escritura, detectando anomalías, incluso aplicándolo a educación, sería como más enfocado al aprendizaje de la escritura. Eso sería, por lo que entiendo, la psicología de la escritura. Eh, Detectar, encontré dificultades de aprendizaje, dislexia, entonces sería de lo que se encargaría esa parte. ¿Qué más? También en adultos que hayan sufrido una lesión cerebral, pues el volver a reeducar en la escritura sería de lo que se encargaría esa psicología de la escritura. Más que en buscar o en tratar de elaborar un perfil de personalidad y de carácter, de lo que nos estaría hablando es de la propia escritura en sí, ¿no? El detectar anomalías, dislexia, problemas de aprendizaje, trastornos más del desarrollo. Es lo que yo entiendo. Si alguien conoce otra definición, estaré encantada de escucharla, pero es lo que yo he entendido reflexionando un poco sobre el tema y buscando en la bibliografía. Bueno, eso sería una pregunta. Luego tenemos, a raíz de una clase que tuve el otro día online con mi alumna Belén de Gijón, me comentaba que había encontrado la carta de suicidio de Stefan Zweig, lo he dicho bien, que es un intelectual austriaco que en 1942, en la Segunda Guerra Mundial, tras ver a Europa destruirse, pues se suicidó. Entonces, hemos sacado la carta y vamos a ver qué encontramos en ella. Muy La bien. enseño. Luego os la subo, ¿vale? Para que la Bueno, podáis descargar. primero, a modo de preámbulo, decir que Stefan Zweig tenía un amplísimo repertorio cultural
y era una persona íntimamente muy compleja, ¿no? Porque en grafología ocurre que no todo el mundo es igual de fácil de analizar. En la medida en que la persona, hay personas más complejas que otras, ¿no? Pues Stefan Zweig, pues es una persona que se nota con un gran discurso interior, ¿no? Muchísimos matices, muchísimas... Entonces eso lo podemos ver grafológicamente en su... perdón, un poquito más. No pasa nada. Sí. Bueno, podemos ver varias cosas. Primero, la buena estructuración que relaciona los espacios y el ritmo, sobre todo en zona media, ¿vale? La zona media tiene un ritmo muy rico, riquísimo, tiene lo que llamamos una asociación desigual metódica, es decir, hay unas variaciones emotivas, pero dentro de una congruencia, ¿no? Dentro de una estructuración que es lo que le va a hacer ser tan fecundo a nivel literario, ¿no? Esto lo escribió muchísimo, uh, además de diferentes tipos. Luego también en cuanto a relación de espacios es muy interesante, porque tiene el óvalo interóvalo, lo tiene estrecho, lo que aumenta su emotividad, y luego el espacio entre letras está aceptable, o sea, está adecuado porque los espacios se miden en relación a la amplitud del óvalo interno. Y aquí sí hay una distancia a ojo, porque tampoco, la verdad es que siendo sincero, no lo he medido, pero sí se ve que entre letras sí cabría un óvalo, es decir, que este espacio es suficiente, y entre palabras es estrecho. Entonces, por así decirlo, eso le va a hacer que el plano anímico va a estar mm, muy presente, ¿no? Tanto en él como, o sea, cultivó relaciones de amistad con muchísimos personajes notables de su época, ¿no? Y entonces esa fuerte vinculación anímica, ¿no? Estaba íntimamente conectada con la cultura. A modo personal, yo creo que esa fortísima relación de lo anímico con la cultura, ¿no? En un momento de crisis es lo que le llevó a un pesimismo para él insuperable, ¿no? Más cosas curiosas de esta carta. El margen izquierdo creciente, margen derecho irregular. Es decir, hay, a medida que va ganando espacio en el terreno, va buscando progresar, ¿no? Pero esa progresión está en la incertidumbre. La relación de fluidez también es interesante. En general es una letra fluida, pero luego tiene lapsos de cohesión. Os voy a decir algunos para que luego cuando lo subamos y podéis descargar. Por ejemplo, segundo renglón, cuarta palabra, Scheide. Sí, la quinta también, Drang, del segundo renglón. En el cuarto renglón, Duncan. Sí. Bueno, hay unos cuantos, ¿vale? Entonces, esos lapsos de cohesión es lo que serían sus miedos del inconsciente, ¿no? Es lo que va a romper la fluidez que él conscientemente tiene, ¿no? Pueden ser en forma de miedos, tal. Vale. Pues algo así. Y luego también algo muy interesante es que la firma es que esto suele pasar en personas jóvenes o digamos de carácter muy juvenil, ¿no? La firma es
de tamaño mayor que el texto. Las personas que así lo tienen, pues suelen, digamos, tienen una gran visión de sí mismos, ¿no? Que incluso no es superior a la que demuestran socialmente. Y quizá eso también le haya podido afectar, en el sentido de esa gran visión de sí, igual se ve frustrada, ¿no? En el medio, ¿no? En ese medio de crisis total, eso ocurre muchas veces en las personas que se suicidan, ¿no? O sea, que tienen un narcisismo, por así decirlo, que no se ve satisfecho fuera, ¿no? Bueno, me llama la atención el punto de la I de la firma, que está muy, muy elevado y muy marcado, con muchísima presión. Sí. Eso me llama mucha atención. Y que la S y la T de Stefan, que están es un combinado sí, por zona superior. Eso sería muy positivo. O sea, toda la progresión, vamos a volverlo, lo veáis bien. Vale. Aquí la letra, la firma, Stefan Zweig, la S y la T están unidos. Indica una buena progresión en el plano ideativo. Muy bien, y esto sería más o menos la estructuración es muy buena. Lo que eso le va a permitir el tener esa gran capacidad descriptiva, ¿no? O sea, esa emotividad modulable que la sabe estructurar muy bien, ¿no? Luego tiene las MS en guirnaldas, es decir, permeabilidad. Bueno, y por supuesto el eje, la inclinación es inclinada a la derecha, ¿no? Y eso es calor afectivo, es decir, es una persona en ese sentido con mucha inteligencia social, muy afectuosa, ¿no? Con sus amigos y conocidos. Es un personaje interesante. Y recomiendo sus biografías, o sea, son muy buenas. El predominio de negro lo hace. Sí. Pues muy interesante. Luego teníamos otra pregunta que nos hacía Amador, que dice, ¿se pueden detectar enfermedades a través de la escritura? Pues sí, sí se pueden detectar, pero es muy importante saber que no, o sea, diagnosticar, no. Nosotros no diagnosticamos a través de la escritura, pero sí podemos detectar cuando algo no está funcionando o hay algún problema en algún órgano o en algún sistema, ¿no? El sistema respiratorio. Yo aquí incluso matizaría, ¿no? Porque enfermedades de tipo mental. Igual, claro, enfermedades de tipo mental y enfermedades orgánicas, claro, sí. Entonces, el grafólogo puede detectar cuando algo está pasando y algo no está funcionando bien, ¿no? A nivel físico o a nivel psicológico, por supuesto. Pero el grafólogo no diagnostica, ¿no? Sí que recomendaría, pues, vete a un digestivo si detecta que pasa algo a nivel del sistema digestivo o a nivel respiratorio puede detectar que una persona no respira bien o tiene brisados de asma, por ejemplo. Sí que se puede detectar. Igual en lo psicológico, ¿no? Ver cuando hay un sufrimiento, una angustia. Desde dolencias del aparato, me he apuntado aquí para no olvidarme ninguna. Aparato digestivo, trastornos alimenticios, por supuesto, anorexia, bulimia, eso ya entraría en lo psicológico, por supuesto, pero se detecta. Adicciones, por supuesto, aparecen los signos relacionados con el alcoholismo o con el consumo o abuso de sustancias de otro tipo, ¿no? Como cocaína y demás. Así que se ve cuando una persona está escribiendo bajo los efectos de o cuando es un consumidor habitual de alguna sustancia que deja algún daño, algún resto, alguna afección a nivel de los órganos. Eso se puede detectar. Síntomas de deterioro del sistema nervioso, por supuesto, ¿no? Vemos las demencias, cuando hay daño neurológico, por supuesto, también. Como decía antes, en relación a la primera pregunta, también todos los trastornos relacionados con el aprendizaje, ¿no? Dislexia, alteraciones
a nivel del aprendizaje de la escritura, ¿no? Que también tienen que ver con desarrollo madurativo, ¿no? A nivel cerebral. Todo eso se puede ver y sobre todo se ha estudiado mucho también en el Parkinson. Recuerdo que no recuerdo si fue hace un par de años, publicamos un artículo en Gramma que era concretamente de Parkinson, ¿no? Con pacientes de Parkinson que estaban utilizando diferentes medicamentos. Entonces se hizo un estudio sobre cómo repercutía en la escritura, qué efectos tenía la medicación. Entonces se tomaban muestras antes de la toma de la medicación, después de 1 hora, después de 3 horas, después de 6 horas, y era un artículo muy interesante que está publicado en uno de los Grammas, concretamente, como digo, en el Parkinson. Luego, por supuesto, también podemos valorar la respiración, como decía, el sistema circulatorio, cuando hay una tensión arterial alta o baja, pues también eso lo podemos ver a través de la presión. Y bueno, como decía, o sea, realmente esto es un análisis general, ¿no? De ver rasgos específicos que nos están hablando de un sistema o de otro, ¿no? Donde hay una afección. Pero bueno, para detectar eso hay que saber bastante de grafología. A modo de anécdota, me acuerdo que Allende comentó que una vez recomendó a una persona que tenía, bueno, le identificó la letra que tenía problemas cardíacos y le recomendó hacerse un electrocardiograma y le salvó. Así que, sí. Pues por eso, o sea, el diagnóstico específico no, pero sí poder decirle a una persona cuando vemos que está pasando algo que necesita realizarse un chequeo médico porque puedes detectar que algo está fallando, aunque no sepamos si es del hígado o si es concretamente apendicitis, ¿no? No sabes qué pasa, pero sabes que algo está pasando. Y eso es muy, muy interesante poderlo detectar, pero como digo, es algo que se aprende, ¿no? Nosotros lo damos en nuestras clases, pero cuando ya uno tiene un conocimiento bastante avanzado, ¿no? Porque para detectar cada cosa se encuentra en zonas específicas y son elementos muy sutiles de ver, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos los problemas cardiovasculares, uno tiene que estar muy familiarizado con la grafología y haber visto muchas escrituras para poder detectar cuando el problema es de corazón, no está pasando algo a nivel cardíaco. Entonces, bueno, es para avanzado, ¿no? Para personas que ya llevan más años estudiando. ¿Qué más nos preguntan? Sí. Libros para empezar a comprender la escritura infantil y los dibujos. Nos preguntaban esto por privado y la verdad es que yo le comentaba que realmente hablamos en uno de los vídeos de todos los libros que nosotros teníamos por aquí por casa, pero para empezar, quizá para alguien que empieza con la grafología infantil, este libro a mí me parece que es muy bueno porque vienen muchísimas muestras. Es grafología infantil, comprendiendo a los niños a través de su escritura y dibujos, ¿vale? Este libro es de María Elina Echevarría y vienen muchísimas muestras, a mí me parece genial, porque vienen tanto muestras de escrituras en diferentes periodos, explica muy bien todas las fases del desarrollo, fase oral, anal, o sea, se mete en todo de forma muy didáctica y además es infinito, pero oye, que lo sintetiza todo de una forma que el que empieza... Muy didáctico, ¿no? Sí, el que empieza por primera vez se familiariza con todos los conceptos y además puede ir viendo no solo la escritura, sino también la evolución de los dibujos, ¿no? Según lo que les pasa a cada niño. Y luego este libro que es más reciente, el Manual de Grafología Infantil, de conducta y déficits en la escritura, lo veo más avanzado, porque este sí que yo lo veo más de diagnóstico. A mí me gustó mucho, pero es ya para el que ya sabe, bueno, vuelvo a ponerlo para que también veáis a los autores. Ahí, ¿vale? Yo lo veo muy bien para diagnosticar, porque va viendo qué signos gráficos aparecen según lo que ocurre, en lo que estamos viendo y según la edad evolutiva del niño que tenemos delante. Entonces, desde detectar cuando hay un trastorno de aprendizaje, cuando es una dislexia, cuando lo que hay es un problema afectivo, emocional, pues está muy bien para los que ya saben y tener un manual de diagnóstico, ¿vale? Esto está muy bien. Vale, y ya la última pregunta que tenemos nos dice, en algunas formaciones de grafología dan todo de forma esquemática y ligera. Vosotros habláis de combinaciones, parece sencillo, pero luego resulta complicado.
¿A qué se debe esa diferencia entre formaciones? Bueno, es una pregunta súper interesante. Primero, nosotros, en un primer paso, sí que igual vemos los términos de forma más desligada, ¿no? Más desconectada, para que se familiarice el alumno con los diferentes elementos, ¿no? De la escritura, su significado, tal. Pero tenemos muy claro, y lo decimos desde el primer día, que el saber realmente grafología es cuando tú eres capaz de sintetizar todo, ¿no? Y de correlacionarlo todo. Eso es cuando tú consigues hacerlo bien, consigues perfilar de forma muy sutil, ¿no? Los diferentes matices de la personalidad. Y eso es cuando consigues hacer un buen informe. Porque si no, lo que te queda es como una especie de croquis donde los elementos muchas veces son contradictorios entre sí o no están bien pulidos. Entonces, hacer bien un informe grafológico tiene su arte, ¿no? O sea, Sí. aparte de sus fases, ¿no? De sus partes, luego hay que ver muy bien cómo se correlacionan todos con todos y qué significado tiene para esa persona. Sí, yo creo que se refiere un poco a eso, a esa diferencia que hay muchas formaciones que son más breves y más como que se da grafología o ya sales con el título grafólogo con muy poquito tiempo, ¿no? Como si a lo mejor en 6 meses, en un año... Claro, eso también es otra de los problemas que en muchos sitios, incluido en alguna universidad, quieren hacerte grafólogo en 4 meses, ¿no? Entonces eso es casi imposible, porque en 4 meses no te da tiempo a ver la complejidad de todo lo que hay en grafología, ¿no? Entonces... Oye, para entender las teorías de la personalidad, sí, claro. Si no tienes una base en psicología, ni siquiera tampoco, o sea, 4 meses, claro. lo veo muy complicado, la verdad. Pero eso es lo que nos comentaría en tema esquemático, ¿no? Que a lo mejor será, pues, grande, significa esta versión, pequeño, tímido, ¿no? Y es un poco como que se quedan en lo esquemático, ¿no? Puedes hacer una aproximación muy superficial, pero claro, nosotros cuando hablamos de combinaciones es que estamos viendo, pues eso, cuando imagino que estas personas se encuentran ante 2 rasgos completamente opuestos, que diga, ¿y ahora qué hago? ¿No? Que lo pongo. Si tengo rasgos de timidez, pero a la vez tengo rasgos de lo contrario, ¿cómo lo pongo en el informe? Claro. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de las combinaciones, que es lo que nos van a dar los matices de lo que realmente va a ser algo constitutivo de esa persona. Entonces, por eso, sí que, bueno, yo desconfiaría de quien me diga que en 4 meses me hace grafólogo, porque, bueno, te puede dar unas bases, pero vas a necesitar luego tú, o pones mucho de tu parte y sigues formándote desde luego no te vas a sentir con seguridad como para emitir un juicio de esa manera si eres mínimamente responsable. Tú me dirás, con lo complejo que es todo. De hecho, las teorías de la personalidad, en cuanto uno se pone a intentar conocer a alguien, ¿no? Qué complicados somos, como para decir simplemente en la etiqueta de eres tímido o eres súper sociable. No, realmente es mucho más complicado y por eso, en nuestro caso, hacemos los 3 años, pero hay gente que se queda más y quiere seguir aprendiendo más y seguimos buscando más y aprendiendo siempre más. Realmente, por mucho que seamos docentes de esto, seguimos aprendiendo y se siguen haciendo investigaciones, publicaciones y demás, porque esto es algo que siempre sigue. Tenemos por aquí 2 preguntillas que nos habéis hecho en directo. Una es de Aleida, que dice: hola, soy de México. Hola, Aleida. Bueno, por fin coincides. Y la pregunta es, ¿hay torsiones en la letra? Bueno, pues obviamente por poder puede haberlas. A lo mejor te refieres a esta letra concreta, a la que hemos analizado. Ah, en la de Zweig. Puede ser, porque si no, ¿a qué letra vas a...? Claro. Se estará refiriendo a la muestra que hemos puesto. Pues, entonces, ahora la subiré para que la tengáis. Muy buena pregunta, porque la torsión significa sufrimiento moral. La voy buscando yo también, por si acaso. Vamos a ver.
A primera vista no veo torsiones. No, o sea, así de primeras no parece. Porque de hecho los trazos verticales descendentes parecen bastante firmes. Bueno, quizás más como lo voy a subir, lo vais a ver, pero a mí me da la sensación de que son bastante firmes los trazos verticales descendentes. Fijaros, que es donde aparecerían las torsiones. Las torsiones salen en vertical, para quien no lo sepa, y suelen ser en esos trazos. Parece que no. Luego, si lo vemos más en profundidad, a lo mejor encontramos alguna, pero en principio, así a simple vista, no parece que tenga. Aquí esto, pues. No. Que no me parece. No. Desde luego no sé si hay alguna estaría muy camuflada. No, de primeras así no se ve. De primeras parece que no hay. No, y de hecho, mira, este trazo que es más largo tampoco. No parece que haya. Vale. Bueno, luego pasamos la letra para que... Claro, para que la podáis descargar y verla tranquilamente. Sí. En principio parece que no hay. Y si queréis hacer a raíz de eso alguna pregunta, pues lo trataremos el próximo jueves. Claro. Sin problema. Vale. ¿Alguna pregunta más? Misericordia, lo que pasa es que no acabo de entenderla. Dice, tengo una pregunta que significa, ¿qué significa cuando una persona firma como absolutamente en vez de firmar con su nombre completo o iniciales? No sé a qué te refieres, misericordia, con firmar como absolutamente. No, firma como absolutamente. No sé si, no, porque si es, si no, vamos, a ver. Bueno, si nos reescribes la pregunta diciendo qué quieres saber exactamente, te la contestamos el próximo día, porque no entendemos muy bien si se ha colado alguna palabra o falta algo de texto. No acabamos de entender. No acabo de entender. No sea que sea un bisé directamente, o sea, que no haya ni nombre completo ni iniciales, ¿no? Que sea un bisé. Podemos explicar lo que era una firma cuando no tenía ninguna identidad de ni nombre ni apellidos, ¿no? Que era una forma de no responsabilizarse, ¿no? Que también decíamos que a veces ocurre que una persona que está muy habituada tiene que estar firmando constantemente por su profesión, acaba haciendo un bisé o algún elemento, ¿no?, que le dé agilidad y velocidad. Y eso era por la propia profesión, ¿no? Pero que desde luego no se está identificando. De todas formas, vuélvenos a hacer la pregunta y te contestamos el próximo día. ¿Vale? Bueno, pues encantados de haber estado con vosotros y el próximo jueves nos volvemos a ver. Eso es, el próximo jueves sobre las 6 de la tarde. Esperamos volver a veros a todos. Que tengáis muy buena semana.